Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me le dé un día hoy feliz, maravilloso, lleno de bendiciones y de bondades para cada uno de ustedes. Hoy volvemos con este libro, este grandísimo libro de Primera de Juan. Y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por el tiempo que nos otorga en este día de poder hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra y que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas y que podamos sentir, Señor, la presencia de Dios a través de tu palabra en cada corazón. Llena los corazones que te escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el último mensaje que predicamos, que fue el domingo pasado, decíamos al terminar que cero pecado. Yo estoy seguro que algunos de ustedes dijeron, y este hombre no peca, este hombre es un santo que no peca. Eso no es lo que dije. Ahora, si el propósito de Jesucristo morir en la cruz es para que siguiéramos pecando y que siguiéramos pecando, pues entonces no tenía por qué hacerlo. Porque ya estábamos en pecado. El apóstol Pablo dice, estábamos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Estábamos en pecado. No teníamos fruto. Vivíamos como quiera. Ahora no, hermanos. Ahora estamos en Cristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, eso no quiere decir que un día no nos vamos a equivocar. Es que en un momento dado, por cualquier circunstancia que la vida presenta, que no la sé yo ni usted tampoco, podemos caer en un error. Porque el pecado en el cristiano son errores que cometemos. Que los cometo yo, lo comete usted y lo comete el otro. Todos lo cometemos. Pero el propósito de la vida en Cristo no es pecar. El propósito de la vida en Cristo es santificarse. Ese es el propósito de la vida en el Señor, santificarse cada día. Y aquí dice, hoy llegamos al capítulo 2. Dice, hijito, ya este versículo lo leímos cuando estábamos dando la introducción, pero bueno, la tercera o la cuarta razón por lo que fue escrito este libro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Óigase bien, ¿eh? Escribo todo esto, digámoslo en mi lenguaje. Hago este esfuerzo, este esfuerzo de escribir todo esto con el propósito de que ustedes no pequen. Pero, si pecan, abogado tienen para con el Padre. Es lo que está diciéndole Juan, o nos está diciendo Juan a nosotros, a mí y a usted. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque ese sí que no pecó nunca. Entonces, el propósito de él ir a la cruz, morir en la cruz y dar su vida por nosotros, es que no pecáramos nunca. No quiere decir que no nos equivocamos. Claro que nos equivocamos. Y nos vamos a equivocar durante estemos en la tierra. Eso es así. Pero el propósito de Dios es que no pequemos, es que hagamos un esfuerzo. El propósito, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es su voluntad. Y dice en otra parte en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí el apóstol Juan nos está diciendo en el versículo 2 de este capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es, o sea, Cristo es la propiciación, o sea, quien nos ha comprado por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el propiciador, el que nos da la vida. Él es el que propicia nuestros pecados, propicia nuestras vidas para que seamos santos como Él es santo. Es lo que Él quiere,
es su voluntad, su deseo. El versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros tenemos conocimiento si guardamos sus mandamientos. O sea, tenemos que conocer, saber que tenemos que guardar mandamientos. Los mandamientos del Señor son que hagamos la voluntad del Padre. Ese es el conocimiento, los mandamientos de Dios. Es que hagamos siempre su voluntad en todo nuestro modo de vivir. El versículo 4 es que tiene para mí, de esta parte que vamos a leer hasta el 6, es el punto clave de esta porción bíblica. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si usted o yo, si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, los mandamientos de él, dice aquí más adelante, que no son gravosos, o sea, que no es tan difícil de llevar, que usted lo puede llevar y yo también, con cuidado, pensando siempre lo que voy a hacer. Ya les decía que cuando nos levantamos, pues oramos y le pedimos, Señor, ayúdame en este día. Mira este día que está por delante, mira que el que tiene su trabajo, el que tiene su escuela, el que tiene su universidad, en fin. Mira este día, Señor. Yo me pongo en tus manos. Ayúdame, Señor. ¿Y cuál es la ayuda que pedimos? No pecar. No hacer la voluntad del enemigo, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no pequemos. La voluntad de Dios es que andemos en santidad. La voluntad de Dios es que andemos en amor, que amemos a los hermanos. Ahí es que se conoce el cristiano, cuando tiene amor los unos con el otro. Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo lo que decimos. Y en todo lo que usted hace, yo no voy a estar de acuerdo. Y en todo lo que yo hago, usted no va a estar de acuerdo. Hay muchas cosas que yo hago que a usted no le gustan. Y yo lo sé. Y viceversa. Porque no somos un robot. Somos personas pensantes. Y usted puede pensar una cosa y yo la otra. Y no quiere decir eso que yo tenga que odiarlo a usted. Que yo tenga que aborrecerlo a usted por eso. Porque usted piense diferente a como yo pienso. Yo tengo que amarlo a usted, aunque usted piense diferente a como yo pienso. Y usted tiene que hacer lo mismo conmigo. Hay muchas cosas, hasta con mis hijos. En muchas cosas, bíblicamente hablando, en muchas cosas no estamos totalmente de acuerdo. En algunas cosas. Y si usted pregunta, pues yo puedo numerarle unas cuantas cosas que no estamos de acuerdo. Lo que casi siempre estamos de acuerdo somos Eleazar y yo. Pero por ejemplo, Eleazar y yo no estamos de acuerdo en muchísimas cosas bíblicas. En muchísimas cosas. Ahora, no quiere decir eso que tenemos que entrar en un conflicto. Que tenemos que entrar en un problema. A veces cuando yo veo que él dice, no, pero yo dejémoslo así. Dejémoslo ahí. Sigue creyendo tú como tú crees y déjame a mí creer como yo creo. Porque no son cosas tampoco, el Señor, yo siempre digo una palabra, que el Señor tiene una lista de los que entran al cielo y de los que no entran al cielo. Entonces, si usted, son cosas de opinión, una opinión, algún punto que usted cree que es de esta manera y yo creo que es de la otra manera. O sea, eso no quiere decir que tengamos que odiarnos. Que tenemos que aborrecer. No, yo aborrezco al hermano Brito porque el hermano Brito dice esto. No, hermano. Yo creo así. Usted puede creer de otra manera. A lo mejor usted tiene razón y yo no. Pero eso lo veremos. Ahora, la voluntad de Dios es que guardemos los mandamientos. El versículo dice, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga qué cosa. El que dice, yo conozco al Señor, yo amo al Señor,
pero yo no guardo sus mandamientos. Yo ando como quiero. Hago lo que me da la gana. Pienso lo que quiero. En estos días estábamos una persona y yo, no es una persona cristiana, y me dijo, no, que nadie puede dominar su pensamiento. Y yo, sí, en Cristo sí se puede dominar el pensamiento. Porque el pensamiento a mí me va a llegar. A mí me puede llegar el pensamiento de que tengo que robarme esto. Por ejemplo, a ponerle un hipótesis. No, tiene que hacer esto. Pero hay otro pensamiento que me llega, no, pero eso es pecado. Porque el Espíritu Santo habla a mi vida. Como la tentación me llega para que yo me robe esto, también me llega la voz de Dios diciéndome, no hagas eso. Porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Eso no va en consonancia con lo que Dios dice. Dios dice, no robará. Son los mandamientos. Y yo no estoy hablando aquí de los 10 mandamientos. Yo estoy hablando de los mandamientos, que hay muchísimos mandamientos. Pablo pone una cantidad de mandamientos. Aquí Juan, el apóstol, pone otra cantidad de mandamientos. Hay muchísimos mandamientos en la Biblia. Se cree que hay más de 600 mandamientos en la Biblia. Siempre hablamos de los 10 mandamientos. Y no es malo hablar de ellos. Son fenomenales. Pero hay muchos mandamientos más. Ahora, usted tiene que andar guardando los mandamientos, tratando de guardar los mandamientos. Y uno de los grandes mandamientos de la ley de Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor de los mandamientos. Oigamos lo que dice el versículo 5. Tremendo versículo, ¿eh? Pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos con Él. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Por eso que yo digo a la gente, a los cristianos, a la gente que está a mi lado, a la gente que está cerca de mí, yo le digo, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y el propósito de estos estudios bíblicos es eso, que ustedes se inspiren a leer la palabra de Dios. Ese es el que me escucha. Que se inspiren, que se preocupen por leer la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Imagínense que usted va y se da un buen banquete un día a un restaurante o en su casa, donde usted quiera, y se come mucha comida. Usted espera 7 días más para volver a comer. ¿Usted cree que usted estaría bien? Usted se puede pasar 7 días sin comer porque usted a los 7 días come. No, hermano. Si usted hace eso, usted se debilita y hasta se puede morir, ¿eh? Entonces, no. Entonces, así mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una cosa de que yo comí hoy, ya, ahora tengo que esperarme otros 7 días, u 8 días, o 6 días para volver a comer. No, hermanos. Es pan de vida. Todos los días, sin descanso, todos los días. Y si cuanto más veces, mejor. Cuanto más la leo, mucho mejor. Cuanto más la estudio, mucho más me acerco. Porque cuanto más me estudio la palabra, más me acerco a Dios. Aquí habla, y ustedes verán después cuando lleguemos a los versículos del 9 en adelante de este capítulo 2, ustedes verán todo lo que este capítulo nos dice acerca de por qué es escrito. ¿Cuál es el propósito? El propósito del cristiano es andar en su palabra, es estudiar su palabra, estudiar la palabra hasta que estemos aquí sobre la tierra. No hay descanso para ello. Usted no tiene que descansar de leer la palabra. Usted no se puede cansar de leer la palabra. Usted tiene que leer. La Biblia dice, escudriñad pues, lo dijo Cristo, escudriñad pues las escrituras, porque en ella ustedes tienen la vida eterna, en la palabra de Dios. La vida eterna está en Cristo. Y Cristo se conoce a través de la palabra de Dios. Del oír viene la fe. Del oír la palabra de Dios. De estudiar la palabra de Dios, viene esa fe, viene esa convicción, esa inspiración, ese deseo, esa cosa que usted ni yo puedo explicar. ¿Cómo me acerco a Dios?
Cuando usted lee la palabra de Dios, le da deseo de seguir leyendo. Y le da más deseo de seguir leyendo. Porque hay algo que como que al menos es lo que me pasa a mí. Yo tengo que leer la palabra de Dios. Es como cuando yo comía arroz. Si yo no comía arroz en un día, yo tenía que levantarme a medianoche a hacer un arroz, comérmelo. Porque si no, no podía dormir. Oiga, qué cosa, ¿eh? Ya no, porque los médicos me quitaron comer arroz y dejé eso. Pero así mismo en la vida es la palabra de Dios. Usted tiene que leerla y si usted no la lee un día, usted sabe que algo le hace falta. Cuando usted va a la cama sin haber leído la palabra de Dios, usted dice, hombre, pero no leí la palabra de Dios. Y usted se siente incómodo. Al menos yo me siento incómodo. Yo tengo que leer la palabra de Dios. Y a veces que no puedo leer por circunstancias de mi visión, pues le digo a alguien, mira, a mi mujer, a mi hija, cualquiera, léeme este trozo aquí, por favor. Y oigo la palabra de Dios. Oigo la palabra, porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando a mi vida. Y ella me va a acercar a Dios. Cada día me acerca más a Dios. El versículo último, el versículo 6 dice, digo el último de este que vamos a leer hoy. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Dígamelo usted, hermano, hermana, ¿cómo anduvo Cristo en la tierra? ¿Qué hizo de malo? Usted puede contar los pecados de Cristo, ¿verdad? Yo creo que sí. Usted puede contar las cosas que Cristo hizo. Y son muchas. Bueno, las grandes cosas que Cristo hizo, usted no las puede contar, ni yo tampoco. Fueron demasiadas. El apóstol Juan, en su evangelio dice que un libro no cogería lo que Cristo hizo delante de sus discípulos, en presencia de sus discípulos. Imagínese usted si hizo muchas cosas buenas. Eso es distinto. Yo estoy hablando de pecado. Usted no le puede encontrar un pecado a Jesús, uno solo. Él anduvo en santidad. Y él lo que quiere, que el que dice que permanece en él, o sea, si yo digo que permanezco en Cristo, debo andar como él anduvo en santidad y paz. Así usted puede andar con Cristo en santidad y paz. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Estaremos siempre en la otra semana estaremos desde el versículo 9 de este capítulo 2 de este libro de Primera de Juan. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana.